El Noctilien. El soldado nazi que no moría. En el otoño de 1942, los frentes de batalla en el este de Europa se encontraban envueltos en una vorágine de sufrimiento. La batalla de Stalingrado estaba en su punto más álgido, y las fuerzas alemanas se veían atrapadas en una guerra de desgaste contra el implacable Ejército Rojo. Entre los soldados, las historias de heroísmo y sacrificio se tejían a diario, y no era raro que alguno de ellos se ganara un reconocimiento póstumo tras una muerte heroica. Sin embargo, en medio de la masacre, hubo una historia que desafiaría toda lógica, la del soldado alemán que no moría. El nombre del soldado era Friedrich Bauer, un joven de 21 años que, según los registros de su unidad, había sido dado por muerto durante los primeros días del cerco de Stalingrado. En una carta enviada a su madre en Berlín, su comandante reportó que Bauer había caído mientras luchaba en el sector sur de la ciudad, durante uno de los combates más sangrientos de la ofensiva alemana. La carta relataba que había sido alcanzado por un disparo de francotirador en la cabeza y que su cuerpo había sido recuperado por sus compañeros para ser enterrado rápidamente en una fosa común. Con la ciudad envuelta en el caos y las líneas de suministro cortadas, poco se pudo hacer para rendirle homenaje de manera adecuada, pero la noticia de su muerte se extendió rápidamente a lo largo de su batallón y más allá. Sin embargo, lo que ocurrió después desafió toda lógica. En los meses que siguieron a la batalla, se reportaron varias apariciones de un soldado que coincidía con la descripción de Bauer. Este hombre, que parecía no haber envejecido ni sufrido daño alguno, aparecía en diversas batallas del frente oriental, luchando junto a las fuerzas alemanas sin mostrar signos de heridas graves. En el invierno de 1943, durante un ataque a la ciudad de Kursk, varios soldados alemanes afirmaron haber visto a Bauer luchando ferozmente en una trinchera. Para sorpresa de todos, el soldado parecía ser capaz de recibir impactos sin caer. Un soldado soviético relató más tarde que, durante un enfrentamiento, vio a Bauer recibir un disparo en el pecho, solo para ver cómo el hombre se levantaba de inmediato y continuaba combatiendo, como si nada hubiera sucedido. Las apariciones del soldado continuaron durante los años siguientes y aunque las autoridades alemanas nunca prestaron mucha atención a las historias que circulaban sobre un soldado inmortal, los rumores sobre Bauer comenzaron a extenderse por todo el frente oriental. Sin embargo, fue durante la ofensiva final alemana en 1945, ya cerca del fin de la guerra, cuando las sospechas sobre la naturaleza de este soldado alcanzaron su punto más alto. En los primeros días de abril de 1945, las fuerzas alemanas se encontraban atrapadas en una lucha desesperada mientras se retiraban hacia Berlín. En una de las últimas batallas libradas en el sector occidental del frente, cerca de la ciudad de Cottbus, los soldados alemanes comenzaron a notar algo extraño. En el campo de batalla, entre la confusión y el caos, varios miembros del batallón juraron haber visto al soldado Bauer nuevamente. Esta vez, estaba luchando junto a un pequeño grupo de soldados alemanes que, aunque ya fatigados y heridos, parecían ser inexplicablemente liderados por un hombre que no parecía sentir el cansancio ni la desesperación que los demás sufrían. Lo más sorprendente ocurrió cuando, en el fragor de la batalla, el soldado Bauer fue alcanzado por una explosión cercana que lo lanzó al suelo, aparentemente muerto. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de la explosión, el cuerpo de Bauer no quedó desmembrado ni gravemente dañado. En lugar de quedar sin vida, el soldado se levantó una vez más y continuó luchando. Los soldados que lo rodeaban no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos de ellos afirmaron haber visto cómo las heridas de Bauer se sellaban milagrosamente, sin rastro de sangre ni dolor. A lo largo de esa semana, varios informes sobre la presencia de Bauer en el frente comenzaron a llegar a las autoridades alemanas. Los oficiales, preocupados por la posibilidad de que este fenómeno fuera el resultado de una psicosis colectiva o una estrategia de propaganda utilizada por las tropas para inspirar valor en los soldados, decidieron investigar la situación más a fondo. Cuando finalmente se envió a un equipo de investigación al frente de batalla, se descubrió algo que heló la sangre de los oficiales.
Al realizar una inspección post-mortem en el cuerpo de un soldado aparentemente fallecido, se encontraron heridas de bala que no solo no mostraban signos de infección, sino que parecían haber cicatrizado en diferentes momentos a lo largo de los años. Las cicatrices en el cuerpo de Bauer no coincidían con las fechas de sus heridas. Había marcas de disparos que databan de 1942, la fecha en la que se le había reportado muerto, junto con otras más recientes que correspondían a batallas de 1943 y 1944, y algunas otras más que parecían ser de heridas recientes, de tan solo unos días antes de su muerte definitiva. La autopsia, realizada en 1945, reveló algo aún más aterrador. No solo las heridas parecían haber cicatrizado de manera anómala, sino que los órganos internos de Bauer presentaban una extraña regeneración. Los pulmones y el hígado no mostraban signos de las cicatrices profundas de los disparos, y el corazón, aunque dañado en varias ocasiones, parecía haber sanado completamente. Ningún médico o forense pudo ofrecer una explicación lógica para lo que encontraron. De hecho, los informes fueron tan extraordinarios que rápidamente fueron clasificados por el alto mando alemán, y el caso de Bauer desapareció de los registros oficiales. Sin embargo, los rumores continuaron. Algunos oficiales de la Wehrmacht comenzaron a creer que Bauer no solo había sido un soldado excepcionalmente resistente, sino que quizás estaba involucrado en algún tipo de experimento médico secreto, o tal vez en una terapia experimental de regeneración llevada a cabo por la Alemania nazi, una teoría que se mantuvo viva entre los círculos de conspiración hasta el final de la guerra. La historia de Friedrich Bauer, el soldado que no moría, perduró en la memoria de los soldados que combatieron en el frente oriental. Con el paso de los años, la figura de Bauer se transformó en una leyenda urbana, en un símbolo del sacrificio extremo y la persistencia humana, aunque su historia nunca pudo ser completamente confirmada. En 1946, tras la rendición alemana y la ocupación del país, los aliados encontraron numerosos documentos relacionados con el caso de Bauer. Sin embargo, las respuestas sobre el destino de este extraño soldado se desvanecieron, como muchas de las incógnitas de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Friedrich Bauer continuó circulando como un murmullo entre las filas de la Wehrmacht, pero fue silenciada rápidamente por las autoridades militares alemanas. Sin embargo, en los años posteriores al fin de la guerra, cuando los aliados comenzaron a desentrañar los secretos de los experimentos científicos de los nazis, los rumores sobre el soldado inmortal resurgieron con una fuerza renovada. Durante la ocupación de Alemania por parte de las fuerzas aliadas, se descubrieron archivos clasificados que indicaban que Bauer podría no haber sido simplemente un soldado resistente, sino un producto de un experimento secreto llevado a cabo por los científicos de las SS. El caso de Bauer cobró nueva relevancia cuando, en 1947, un informe secreto de inteligencia británica mencionó que uno de los médicos nazis más renombrados, Dr. Wilhelm Strasser, había estado involucrado en el diseño de lo que se denominó experimentos de regeneración humana. Strasser, quien había trabajado en diversos proyectos para la Wunderwaffe, el conjunto de maravillosas armas que la Alemania nazi había tratado de desarrollar, había experimentado con tratamientos farmacológicos y quirúrgicos con la esperanza de crear un supersoldado capaz de resistir heridas letales. Se rumoreaba que Bauer había sido uno de los sujetos de prueba de estos experimentos, aunque la mayoría de los archivos sobre este programa estaban destruidos o desaparecidos al final de la guerra. Según los relatos de los pocos sobrevivientes que trabajaron en los proyectos de la Wunderwaffe, el Dr. Strasser había usado a Bauer como uno de los primeros sujetos en una serie de procedimientos experimentales que involucraban el uso de células madre, regeneración acelerada y potentes estimulantes biológicos. Estos tratamientos no solo buscaban hacer más resistentes a los soldados, sino también reparar rápidamente los tejidos dañados para que pudieran continuar luchando a pesar de heridas graves. Aparentemente, las primeras sesiones de Bauer con el tratamiento tuvieron éxito, pero nadie sospechaba hasta qué punto los efectos de estas intervenciones podrían alterar la naturaleza misma del ser humano. Tras el colapso de la Alemania nazi, los aliados comenzaron a reunir fragmentos de información sobre los experimentos de los nazis.
Durante este proceso, los informes sobre el soldado Bauer fueron de especial interés para los científicos soviéticos, quienes también estaban interesados en replicar cualquier avance que los nazis pudieran haber logrado en términos de biotecnología. A finales de 1946, el gobierno soviético envió a un pequeño equipo de científicos al este de Europa, con la intención de recuperar los restos de cualquier soldado alemán que pudiera haber estado involucrado en estos experimentos. La historia de Bauer, sin embargo, no terminó con la recuperación de sus restos. En un archivo clasificado de la KGB, un informe de 1948 reveló que los restos de Friedrich Bauer fueron encontrados, pero al intentar realizar una autopsia en profundidad, los médicos soviéticos se dieron cuenta de algo aterrador: el soldado no solo había sobrevivido a heridas de bala a través de los años, sino que su cuerpo parecía estar en un estado de regeneración constante. Las heridas antiguas en su pecho, abdomen y cabeza, incluso las más recientes, no mostraban signos de envejecimiento y parecían haber sido sanadas en cuestión de días. Los científicos soviéticos, al no poder comprender el fenómeno, decidieron estudiar su cuerpo bajo estrictas condiciones de laboratorio, con el objetivo de descubrir el proceso detrás de este milagroso fenómeno. Durante las pruebas, el cadáver de Bauer fue sometido a radiografías, biopsias y análisis de tejido celular. Los informes que surgieron de estos estudios eran tan extraordinarios que incluso los científicos de la KGB se sintieron desconcertados. Los tejidos del soldado no solo presentaban una estructura celular casi perfecta, sino que parecían estar inmunizados contra infecciones y cicatrización anómala. A lo largo de varias semanas de observación, los médicos notaron que el cuerpo de Bauer no solo resistía a las infecciones, sino que también parecía poseer propiedades regenerativas. Las células de su cuerpo se multiplicaban y sanaban sin la intervención de factores externos. En 1949, un agente de inteligencia soviético, temeroso de que el proyecto pudiera ser utilizado con fines militares o para la creación de soldados mejorados, decidió trasladar los estudios sobre Bauer a una instalación aún más secreta. Allí, los científicos intentaron replicar el proceso, pero nunca pudieron lograr los mismos resultados. Los experimentos continuaron, pero sin el acceso a los códigos biológicos que hacían posible la regeneración de las células de Bauer. La investigación sobre la inmortalidad quedó estancada. En el mismo periodo, los rumores sobre Bauer y sus experiencias se filtraron a Occidente, alimentando las conspiraciones que hablaban de un soldado invencible que había sido parte de un proyecto nazi destinado a crear superhombres. En la década de 1950, la historia de Bauer había cruzado las fronteras de los archivos secretos y comenzó a convertirse en parte de las leyendas urbanas de la Guerra Fría. Se decía que Bauer nunca había muerto realmente. Algunas versiones de la historia afirmaban que, antes de ser transferido a la instalación secreta soviética, el cuerpo del soldado desapareció misteriosamente. Las teorías más conspirativas afirmaban que había sido sometido a un tratamiento experimental final que lo había convertido en una entidad inmortal. Sin embargo, lo más extraño fue el avistamiento de un soldado que coincidía con la descripción de Bauer en varias zonas de conflicto en Asia y África en las décadas posteriores. Algunos informes mencionaron la aparición de un hombre con cicatrices antiguas que luchaba junto a guerrilleros, siempre en situaciones de guerra, pero nadie pudo confirmar su identidad. Lo único que quedaba claro era que la leyenda del soldado inmortal continuaba, alimentada por los ecos de la Segunda Guerra Mundial y los oscuros experimentos realizados por los nazis. En el siglo XXI, la historia de Friedrich Bauer sigue siendo un misterio fascinante. Algunos investigadores creen que la historia fue fabricada por las fuerzas aliadas para encubrir los horrores de los experimentos nazis. Otros, sin embargo, sostienen que la realidad detrás del soldado inmortal es más perturbadora y desconcertante de lo que se puede imaginar. Hoy en día, los restos de Bauer permanecen desaparecidos, y la única evidencia que persiste es la leyenda de un hombre que nunca murió. En los años posteriores a la desaparición de Friedrich Bauer, su historia pasó de ser una simple anécdota sobre los horrores y las anomalías de la Segunda Guerra Mundial, a convertirse en un tema recurrente en los círculos conspirativos y de investigación paranormal. Para muchos, la idea de un soldado inmortal, que había sido testigo y sobrevivido a las batallas más sangrientas del siglo XX,
representaba la manifestación de algo mucho más oscuro y perturbador que los simples experimentos nazis. Para los historiadores más escépticos, la historia de Bauer fue una fabricación elaborada por los aliados o una leyenda que los soldados de la Wehrmacht se contaban entre sí para mantener el moralismo durante los duros inviernos del frente oriental. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, aquellos que investigaban más profundamente comenzaron a descubrir un patrón más inquietante. El hecho de que Bauer hubiera sido reportado muerto en 1942 y luego apareciera en varias batallas durante la guerra de forma inexplicable parecía un fenómeno sin explicación médica. Las circunstancias que rodearon la desaparición de su cuerpo, su aparición en diversos puntos del campo de batalla y las sorprendentes autopsias que se le practicaron parecían tener poco sentido en los términos de la biología humana conocida. La regeneración de su cuerpo, con heridas cicatrizadas de forma anómala y la imposibilidad de descomponerse, seguía siendo un misterio para los científicos. A lo largo de los años, nuevos rumores surgieron sobre la posible existencia de una conexión secreta entre los experimentos de los nazis y las organizaciones científicas de posguerra, especialmente las soviéticas. A medida que el muro de Berlín se caía y los documentos desclasificados de la Guerra Fría comenzaban a salir a la luz, muchos expertos comenzaron a teorizar que Friedrich Bauer no solo había sido un soldado de la Wehrmacht, sino que, en realidad, él mismo podría haber sido el resultado de un experimento genético desarrollado en las profundidades del régimen nazi. Los detalles sobre la desaparición de su cuerpo en 1945 seguían siendo inciertos. Según algunas versiones de los informes soviéticos, los restos de Bauer fueron finalmente incinerados en secreto tras los análisis que realizaron los científicos en la instalación en la que fue llevado tras la guerra. Sin embargo, había quienes aseguraban que las últimas señales de vida de Bauer no solo correspondían a la década de 1950, sino que se extendían hasta los años 70. En 1973, un artículo que apareció en una revista soviética de ciencia ficción, aunque muchos creyeron que no era pura fantasía, detalló una serie de supuestos avistamientos de un soldado de aspecto extraño en el contexto de las guerrillas de Vietnam. Según el relato, un soldado con cicatrices inexplicables y una apariencia inmortal había sido visto luchando junto a los Dead Zone en una de las regiones más apartadas de la jungla. A pesar de que la historia fue rápidamente desacreditada como un mito propagandístico, los detalles de su apariencia y habilidades extrañas coincidían inquietantemente con las características de Friedrich Bauer. Durante la década de 1980, una serie de informes extraoficiales hicieron eco de la leyenda del soldado inmortal. Se hablaba de avistamientos de un hombre con el cuerpo marcado por heridas antiguas, cicatrices inexplicables y una apariencia inusualmente joven, a pesar de la fecha en la que se le había dado por muerto. La CIA y la KGB, ambas aún operando en el marco de la Guerra Fría, mantuvieron registros del fenómeno sin ofrecer nunca una respuesta concluyente. Algunos informes mencionaban células madre y genética avanzada, lo que sugería que el soldado Bauer no solo había sido un hombre superviviente, sino una pieza clave en una serie de experimentos sobre la longevidad y la regeneración humana. A medida que los años 2000 avanzaban, y con el auge del interés por las conspiraciones y la arqueología de guerra, el misterio de Bauer se fue convirtiendo en una leyenda moderna. La historia fue recogida por documentales, investigadores de lo paranormal y hasta novelistas de ciencia ficción, todos tratando de desentrañar la verdad detrás del hombre que nunca murió. Sin embargo, lo que parecía una mera historia de guerra se transformó en un fenómeno cultural, especialmente cuando se comenzaron a realizar investigaciones científicas modernas que sugerían que los avances de la biotecnología contemporánea podían hacer posible la creación de un proceso de regeneración celular, similar al de Bauer. En 2015, un grupo de investigadores alemanes que estaban estudiando los restos de soldados caídos durante la batalla de Stalingrado hicieron un hallazgo desconcertante. En una fosa común, entre los restos de cuerpos devastados por la guerra, encontraron un fragmento de hueso humano que mostraba signos de regeneración celular y de curación similar a la que se había reportado en los informes sobre Bauer. El hallazgo fue llevado a un laboratorio y aunque los resultados iniciales fueron clasificados, algunos investigadores afirmaron que la teoría sobre los experimentos nazis con células madre y regeneración tenía más base que nunca.
En el siglo XXI, la historia de Friedrich Bauer sigue siendo un misterio fascinante, envuelto en sombras y suposiciones. ¿Fue una víctima de los terribles experimentos de los nazis? ¿O se trataba simplemente de un soldado excepcionalmente resistente cuya historia se vio distorsionada por la leyenda? Aunque los registros oficiales nunca lo aclaran, lo que es indiscutible es que la figura de Bauer sigue siendo un enigma, un eco oscuro de los horrores de la guerra y de las líneas difusas entre la ciencia, la mortalidad y lo sobrenatural. Hoy en día, el nombre de Friedrich Bauer es conocido en los círculos de investigación histórica y paranormal. Su historia persiste en la memoria colectiva como un símbolo de lo que podría haber sido posible en una era donde la ética científica y los límites humanos eran constantemente empujados. En la profunda sombra de la historia, la figura del soldado que nunca murió permanece tan inquietante como la guerra misma, un testamento a las atrocidades cometidas y los límites de la naturaleza humana. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.